Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, estamos teniendo, la verdad, ¿sí?, un conocimiento más amplio de la gente que vivió en el barrio y de la gente que vive en el barrio, ¿no? De los que nos encontramos a diario, ¿no? En nuestro caminar, ¿no? Por ejemplo, esta mañana he ido yo a la ferretería de la calle La Rosa y, claro, cada uno con sus problemas, sus cosas, ¿no? Porque ya se sabe que todo esto está en obra y como todo esto está en obra, está todo manga por hombro, ¿no? Hay gente que necesita tener un contenedor para, para botar la basura y se tiene que ir a no sé dónde para poderlo hacer, cuando la calle ya está precisamente frente a la ferretería, está terminada, ¿no? Y entonces parece, ¿no?, que, claro, que pasar el camión que recoge la basura es un problema, pero pasar los camiones que pasan para hacer la obra, no. Es decir, es que estamos viviendo una cosa convulsa totalmente, ¿no? Es una cosa que no sé, que no tiene sentido, pero vamos. El tema hoy de Toscalero vuelve a ser un tema deportivo hoy, ¿sí? Y me vuelvo a situar en la calle San Juan Bautista. Yo este señor, ¿no?, que jugó aquí al fútbol y tuvo su nombre en ese momento, ¿no?, le conocí yo de pibito, le conocí mayor. No sé en qué año falleció, no tengo ni idea. Aunque aquí figura sí el tiempo en el que nació y el tiempo en el que jugó en el Tenerife, Club Deportivo Tenerife. Hombre, no tiene la extensión deportiva que, bueno, las épocas, ¿no? La extensión deportiva de un Justo Gilberto o Gilberto II, no tiene la extensión deportiva de, de Tigre Barrio, ¿no?, de José Antonio Barrio, no tiene la extensión, por supuesto, no tiene la extensión deportiva de Jorge Fernández. Claro, son jugadores de otro momento donde había algunos avances, no del todo de los que hay hoy en día, ¿no? Pero, claro, es que aquí, según se refiere a este señor que ya digo, que lo conocí ya el mayor, yo jovencito, ¿no? Y su nombre es Luzbel Pérez Padrón. Luzbel Pérez Padrón. Y si mal no recuerdo, creo que la casa estaba enfrente de la trasera, de la salida trasera del hogar escuela. Creo que por ahí era donde estaba la casa de este señor, que yo lo veía pasar, ¿no? Era una persona que ya en aquella época era una persona muy cuidadosa. Yo recuerdo incluso de que cuando pasaba por al lado de él, me pasa como cuando paso por al lado de algunas señoras que van muy perfumadas, ¿no?, que te dejaban un olor, un olor agradable, ¿no? Por ejemplo, el olor a Barón Dandy, por ejemplo. Yo creo que este señor Luzbel usaba el Barón Dandy, porque cuando pasaba por al lado de él, recuerdo que me dejaba esos efluvios, ¿no?, de colonia, ¿no? Un hombre que se cuidaba mucho, ¿no? Sí. Y claro, deportivamente, claro, en esta época que aquí se refiere, que fue, bueno, antes de la guerra civil, ¿sí?, antes de que la guerra civil, porque según conta, él nace el 3 de junio de 1907, ¿no? Pero después con 32, a ver, en 1932 con 24 años, es decir, 17 años, con 17 años, debuta en el Tenerife, en 1932. Y después con 19 años vuelve a jugar en el Tenerife, ¿sí?, hasta el año 26 de mayo de 1935, un año antes de la guerra civil, ¿sí? Porque dice, vamos a ver, si jugó en 1932 con el Tenerife,
lógicamente, al haber nacido en 1907 y 17 años, claro, pues no, fueron con 24 años, claro, 24 años. Pasaron 17 años, claro. Pasaron 17 años y con 24 jugó. Y después, 2 años más tarde, volvió y jugó con 26 años. ¿Sí? Y en esa época, claro, empezamos a nombrar a gente que yo, a través de la historia del Club Deportivo Tenerife, se asombra uno de los nombres que figuran, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Estaba Fernández, Roberto, Matroyo, Arencibia, Oche, Cuba, el propio Luzbel, Bello, Chicote, Semán y Quique. Esa era la alineación habitual del Tenerife en esa época. Era la alineación habitual. Y Luzbel, yo es que, claro, cuando tú dices, pues estuve con él en esto, hice con él aquello, tuve, digamos, una amistad, digamos, entre familias, que comías con ellos, que ibas aquí, que ibas de excursión. No puedo hablar de nada de eso, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces. Y solamente he conseguido una fotografía de él, que por eso estoy haciendo el programa hoy, ¿no? Porque de esta manera, porque si no hubiera conseguido fotografía de él, hubiera tenido que hablar sin foto. Y hablo con foto porque encontré una foto de él. Sí. Y lógicamente en esa foto es una foto mucho más antigua, con lo cual está un poco más joven de lo que yo lo conocí en persona. Y ya vuelvo a repetir que no sé en qué año falleció. No tengo constancia del año en que falleció, no, ninguna constancia. Pero sí tengo constancia de que jugó con el Club Deportivo Tenerife y de que estuvo ligado al Tenerife desde la calle San Juan Bautista, como han estado ligados otra serie de jugadores en otros años no tan recientes, ¿no? Pero más recientes sí. Lo cual quiere decir que en el barrio del Toscal, tanto lo que ha sido el Iberia como ha sido el Toscal, el equipo del Toscal, campeón de España de fútbol amateur con Enrique Sanfiel, como ya lo reflejé, siempre ha dado muy buenos jugadores, jugadores que alcanzaron a nivel local, regional y nacional, alcanzaron fama y algunos saliéndose de lo nacional a lo extranjero. ¿Sí? Así es. Uh-huh. Y creo que habían unas crónicas en las que el Tenerife fue a jugar a Las Palmas. ¿Sí? Y jugó contra un equipo que se llamaba, creo que extranjero, el Liverpool. Creo que era el Liverpool. ¿No? Y con esta formación que yo conté, ¿no? Que ya les dije, creo que jugaron contra ese equipo, jugaron contra el Liverpool, creo que era, ¿no? Una cosa, digamos, que yo, pues, no sé, no tengo ninguna, ninguna constancia, ninguna constancia del hecho, salvo que entrara en alguna página que lo relatara, ¿no? Que lo relatara. Pero no tengo ese dato, pero sí que lo oí mencionar el asunto. Sí. Es como la palabra los leones del Teide también. Es otra de las cosas que son, digamos, puntos que habría que investigar. Sí. Habría que investigarlo a fondo. Porque
ya saben ustedes que a mí no me gusta hablar por hablar. Y claro, en el caso de Luzbel no puedo tener la misma facilidad que puedo tener, que he podido tener con Justo Gilberto, que fue mi amigo, ¿sí? Con Tigre Barrios, que no tuve esa gran amistad de pequeños, pero que ahora, ya retirado del fútbol, cuando nos encontramos, nos saludamos y hablamos y tal, que además fue el marido de Juanita, de aquí, compañera de mi ex mujer, trabajando en almacenes, no sé si era Galerías Preciado, Almacenes El Globo, en uno de esos trabajaron juntas, también en la boda que celebró Machuca, ¿no? De uno de los Machuca, un empleado, que estuvimos juntos, ¿no? Es decir, que había una relación totalmente diferente. Lo mismo que dije que con Jorge, yo con Jorge Fernández me hubiera gustado jugar ahí en la calle La Marina, pero cuando Jorge empezó con ese tema, yo ya, digamos, no estaba ya ligado a eso, yo ya estaba ligado a otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y no pude, digamos, sino ser un espectador de Jorge, un espectador que iba al estadio y se maravillaba con las cosas que hacía Jorge. O cuando jugó con la Unión Deportiva Las Palmas, que yo iba al estadio insular y lo veía jugar con Las Palmas y eso era increíble, ¿no? Era increíble ver jugar a Jorge, ¿no? Pero claro, hablar de Luzbel, de la manera que jugaba, cómo manejaba el balón, driblaba, no driblaba, metía goles, no sé, no lo sé. No puedo explicarles sobre el tema. Lo único que les puedo decir es que es toscalero. Eso sí, toscalero total. Sí, es lo que puedo decir. ¿Sí? Como son toscaleros los otros demás que he mencionado, ¿no? Aunque ya saben que siempre lo he dicho, que cuando usted llega a una edad madura, conoce a una mujer y se casa, pues lógicamente a veces no se queda en el barrio, sino que se va a vivir a otro barrio, a otro lugar o a otro pueblo de la isla, ¿no? ¿Sí? Es así. Pero en el caso de Luzbel, yo no les puedo decir absolutamente nada, ni de que cómo se casó, ni si se quedó a vivir en San Juan Bautista, ni si se mudó para no sé, ¿no? Yo lo que sí les puedo decir es lo que les estoy diciendo desde el principio, que me encontraba con él por la calle, él iba a lo suyo, yo a lo mío, de pequeño, ¿no? De jovencito, y me dejaba un olor a perfume, Barón Dandy, creo que era Barón Dandy, pero tremendo, ¿no? Era una persona que daba gusto pasar por al lado de él, una persona cuidadosa. Además me acuerdo que hasta el peinado, creo que se ponía brillantina, ¿no? Y se aplastaba el pelo con una raya al lado, lo clásico de los peinados de antes con la raya, ¿no? ¿Sí? La raya a un lado y el pelo tal, y todo aplastadito y tal, y bien puesto, ¿no? ¿Sí? Así lo recuerdo yo. Ese es el recuerdo que tengo yo de este hombre. Y además, claro, si tiramos a la historia y vemos que es un señor que nace en 1907, quiere decir que fue el primero de la calle San Juan Bautista que jugó, ¿no? Que jugó a la pelota. E imagino que abajo, en la calle La Marina, en la parte baja, seguramente fue de los primeros que fueron a jugar allí. Porque imagínense ustedes que yo nazco en 1946 y hasta el 52 o el 53, con 7 años, 8 años, que es cuando yo empiezo a bajar ahí a jugar a la pelota. Que es cuando me empiezo a relacionar, pues yo qué sé, con Justo Gilberto, que siempre estaba con los niños, ¿no? Más pequeños que él. Una persona que siempre te ayudaba y te decía, no, mira, haz esto o haz lo otro. Te daba instrucciones como Enrique Sanfiel, ¿no? Que te decía, no, mira, es mejor que conduzcas el balón así y hagas esto y hagas lo otro, ¿no? Porque lógicamente eran los entendidos. Y, y uno, pues claro, un niño, un jovencito, que hacía lo que le parecía, ¿no?
Pero claro, si había un profesor que te diera lecciones, pues lógicamente eso te favorecía. Aunque hubieran personas, jovencitos rebeldes, que hacían lo que les daba la gana. Pero en mi caso, que he sido una persona siempre obediente en esas cosas, pues yo lógicamente hacía lo que me decían, ¿no? Pero claro, con este hombre, con Luzbel, no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque a mí no me enseñó a nada. No me enseñó a nada porque no coincidimos en nada. Claro. Y decir que yo en 1932 y en 1934 iba al estadio sería... Yo no sé ni siquiera si en esa época, en el 32 y en el 34, ni siquiera mi padre conocía a mi madre. Claro, porque hay que darse cuenta que mi padre en el 36 lo reclutaron, lo metieron en los regulares y lo mandaron a la guerra civil, sin él tener ni idea de a dónde iba, ¿no? A pegar tiros, no sé a quién, porque si él no tenía ningún enemigo, mi padre, ¿qué enemigo tenía? Ninguno. Y como él, cientos y cientos de personas. Porque claro, cuando se habla de la guerra civil española, era un enfrentamiento entre hermanos, pero claro, pero no todo el mundo políticamente estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Ni estaba de acuerdo en ir con una pistola, un mosquetón de estos, a pegarle tiros al otro. Lo que hacía era defenderse, lógicamente. Si a usted le viene a pegar un tiro, usted pegue lo primero, ¿no? Eso es claro. Pero no porque usted quisiera hacerlo, ni porque usted tuviera las ideas políticas de ese tipo, que los habían, sí, claro que los había, lógico, pero la mayoría no creo. En la mayoría no creo. No. Es como cuando inauguraron, eso lo recuerdo, pues yo estaba en la península y lo vi más bien a través del noticiero documental El Nodo, que fue la inauguración de la fuente famosa esa que hizo, no sé, Ávalo, como no sé cómo se llama, el arquitecto que hizo el monumento ese que se lo dedicaba a Franco, ¿no? Había una tonelada de gente allí. ¿Usted cree que de la tonelada de gente que había allí en la inauguración de aquello, todo el mundo estaba de acuerdo en el asunto? Yo no lo creo. Particularmente no lo creo. Habría gente como, mire, yo paso por una calle y me veo un bloque de gente ahí en la esquina chillando y me paro y miro a ver qué es lo que están diciendo. A veces me lo he encontrado en el Cabildo, a veces me lo he encontrado en aquel castillo allí donde está el Parlamento, y veo gente protestando y gritando y tal. Y yo paso por allí y a veces me paro. Y eso no quiere decir que yo esté metido en el asunto, ¿no? Sino que simplemente tal. Y ahí, en aquello, que ya estaba la avenida Anaga, ¿no? Construida hasta allí, pues había una tonelada de gente, ¿no? Cuando inauguraron aquello, ¿sí? Claro, es que eso es normal. Además, usted fíjese una cosa, que siempre han habido, han habido historias en las que ah, se introducen entre la gente que está metida allí, gente que está vigilando, ¿no? Gente vigilante a ver cómo actúan los demás. Y claro, si a usted le hacían cantar el cara al sol con eso lo hacía todo el mundo, le gustara o no le gustara. Porque yo en la Universidad Laboral de Sevilla, todos los sábados, nos reuníamos y todos los alumnos del colegio, que no sabíamos ni por qué era aquello, todos éramos cara al sol. Claro, es que lo tenías que hacer por narices, te gustara o no te gustara. Es como hoy, yo he escrito hoy en Facebook. Resulta que hay personas que empiezan a escribir y a poner, ¿no?, nombretes y calificativos muy ofensivos a personas que son de una facción, pero de los de la facción de ellos no dicen nada. O sea, la facción de ellos
son santos de altares. Los que son malos son los del otro lado. Y cuando los del otro lado escriben de la otra facción, los buenos son estos y los malos son los otros. Es que así no llegamos a ninguna parte. Así no vamos a ninguna parte. ¿A dónde vamos? Si todo es un choque. ¿A dónde vamos a ir a parar? A ninguna parte. Eso no tiene arreglo. El arreglo es ponerse de acuerdo. Como cuando llegaron y se pusieron de acuerdo, pues en aquel momento era el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, que lo trajo Suárez, Felipe González, no sé, un catalán y tal, se pusieron de acuerdo para caminar esto de otra manera. Decir, bueno, lo pasado, pasado fue. A partir de ahora vamos a iniciar una nueva etapa, pero una etapa de concordia, ¿no? Y creo que referido a esto del fútbol, ¿no? En esa época no sé tampoco cómo funcionaba la caseta del Club Deportivo Tenerife, ni idea. No sé si este equipo del que he nombrado, ¿no? Fernández, Roberto, Matroyo, Arencibia, Oche, Cuba, Luzbel, Bello, Chicote, Semán y Quique. Es claro, tenía que haber más jugadores, aparte de estos 11, ¿no? Y el entrenador, yo no sé ni quién era el entrenador, pero bueno, no figura. No figura en donde yo leí el asunto, ¿no? Entonces, todos estaban de acuerdo en el asunto. Hay que jugar así y así. Pero claro, antes ya se sabe, ¿no? Porque yo llegué a jugar con aquel balón que tenía las tiras así y que cuando les pegabas en las tiras se te quedaba el pie hecho un desastre, ¿no? Porque no tocaba donde estaba la parte lisa, ¿no? Sino donde estaba amarrada. Amarrada. Y bueno, y cuando jugábamos en la calle de la Marina, que jugábamos ahí abajo, con la pelota de trapo, pues imagínense ustedes cómo se quedaban los pies. Menos mal que después nos íbamos a la playa San Antonio y nos refrescábamos. ¿Sí? Algunos es que no llevaban o sea, no tenían ni calzoncillos, se bañaban desnudos, porque realmente era una época en la que tenías que proteger la ropa, el calzado, todo. Es que las cholas, las lonas, bueno, hoy se dicen cholas, porque las lonas, ¿no? Había que tenerlas limpias, porque era con las que ibas al colegio. Y claro, no ibas a jugar con las lonas, porque del sudor se manchaban todas. Y además de jugar a la pelota, darle patadas, se te podían romper. Entonces tenías que jugar descalzo. Descalzo. No te quedaba otra. Bueno, y los hijos de los que tenían algo de dinero, que les podían comprar unos zapatos para jugar o unas botas de deporte. Como ya conté que cuando se montó aquí, monté con la gente del barrio los camisas negras, el único que tenía una guitarra eléctrica era Bermejo, porque el resto todo lo demás era nada más que palillos y cantando y tal, porque no teníamos nada. ¿Vale? Después se fue adquiriendo cosas porque nacieron las casas de música, empezaron a comprarse a plazos y todo eso. Pero claro, yo me imagino en aquella época en que yo iba al campo Don Pelayo, iba desde aquí, de la que es San Martín, al campo Don Pelayo caminando con la camiseta, el pantalón, las botas y todo debajo del brazo. Claro, es que eran muy distintos, era muy distinto. Para que te lleguen hoy con una cereta y dentro de la cereta vaya todo el equipaje de todo el mundo, ¿no? Eso empezó a avanzar, pero en aquella época no. En aquella época tenías que ventilarlas así. Y lo único que pasaba era que llegaban y alguna madre de algún jugador decía, yo lavo toda la ropa de los jugadores. Y lavaba la camisa, el pantalón. Pero claro, a veces jugabas con calzoncillos y a veces no, porque los calzoncillos de antes no son como las hoy de Braga, ¿no?
sino que eran calzoncillos que llevaban un botón por delante, un botoncito, y eran como un pantalón. Y eran como un pantalón. No eran el calzoncillo braga, era un pantalón con unos botones por delante. Y a veces, pues para que no se ensuciaran jugando a la pelota, te los quitabas y te ponías nada más el pantalón deportivo. Yo me imagino, claro, esta gente de Luzbel y de toda esta gente que he mencionado, pues lógicamente tenían que tener, no sé cómo se las arreglaban, ¿no? No sé cómo se las arreglaban. ¿Sí? Y claro, después salió lo de las botas que se podía jugar en terreno mojado o de barro o botas sobre césped. Y claro, como el césped aquí en el Heliodoro Rodríguez López, en esos años no había césped, ni en el campo de Miraflores, ni en el Heliodoro. Ahí no había césped, era todo barro, tierra, porque yo vi cuando se inauguró el césped y fue eso, no sé si fue en el 51 o en el 50, no me acuerdo, porque yo era un niño pequeño. Cuando me llevó Gabriel al estadio y vi a jugar al Tenerife contra el Atlético de Madrid, que fue cuando se inauguró el césped en el estadio, que acabó el partido en empate. Pero césped antes no había, no había, claro. Y usted, el terreno fuera con barro, sin barro, mojado, limpio, seco, daba lo mismo, daba igual, daba lo mismo. Lo que sí existía es como lo que existe hoy en día, que es el agua milagrosa, que era cuando te daban un patadón, te caías encima del barro de tal, venía el masajista y te echaba el agua milagrosa y seguías jugando. ¿Sí? Aunque, claro, la medicina ha avanzado tanto que, por ejemplo, hay jugadores que no siguieron jugando porque la medicina en aquel momento no había avanzado lo suficiente. Y entre ellos está Álvaro Benito, que era un gran jugador y terminó aquí en el Tenerife. Del Real Madrid vino al Tenerife. Era un jugador, un fuera de serie. Y ahora como comentarista es muy bueno. Para mí es el mejor comentarista que hay de fútbol. Porque además es un hombre que defiende los colores del Madrid, pero es una persona que no tiene ningún reparo en decir si ha jugado bien, si ha jugado mal y si el otro equipo ha sido mejor y mereció la victoria. Ese es el gran comentarista de fútbol. ¿Sí? Ese para mí es el gran comentarista de fútbol. El señor que no se involucra solo en su equipo, sino que es una persona que dice lo que tiene que decir de lo que ha sucedido sobre el terreno de juego. Pues en el caso de Luzbel, ¿no? En el caso de Luzbel, ¿no? En el caso de Luzbel, de Luzbel Pérez Padrón, yo, digamos que muy poco puedo decir de su etapa profesional y como yo no me meto nunca en cuestiones íntimas, ni me va el asunto, yo el tema de Luzbel lo simplifico, claro, como toscalero. Lo simplifico como toscalero. Es como una señora, hay señoras que me escriben, no, yo nací en la calle San Antonio, no, yo nací en la calle San Miguel. Muy bien, usted tiene cosas que contar, tiene cosas que contar del barrio. Pues póngase en contacto conmigo, yo le doy mi número de teléfono, 650-735-225, y hacemos el programa. No hay ningún problema, y usted cuente las cosas que usted vivió en el barrio del Toscal y de las personas que conoció. Y si alguien conoció en la calle San Juan Bautista a Luzbel, pues que lo comente, claro. No hay una página que se llama Yo Soy del Toscal. Pues usted no entre ni siquiera en la mía, Paco Dorta Umpierre, ¿no? Entre en la del Toscal, ¿eh? Y usted haga un comentario del asunto. Si usted vivió, como yo hoy puse la foto de José Aguiar, ¿no?
José Aguiar y Alfredo Brito, y estoy yo niño, ¿no? Y enfrente, en la trasera donde estamos nosotros, que es la azotea de la casa de José Aguiar, ¿no? Y de Luisa Sirven, pues ahí estaba la casa de Servando, ¿sí? El del bar de Servando. Ahí vivía él, en la calle Santiago. Era toscalero. Y vivía enfrente y tenía la cafetería, la bar, ¿no? El bar donde se hacían los mejores calamares que podía usted comer aquí en Santa Cruz, allí, frente a Royal Victoria, en el barrio El Tocal, ¿sí? Claro. Es decir, si usted ha vivido en esa zona y tiene cosas que contar, lo lógico es hacer ver a las nuevas generaciones lo que había y lo que hay hoy, lo que fue y lo que hay hoy. Claro. Es decir, es como cuando yo hablo. Santa Cruz tenía desde los llanos hasta las Teresitas, todo era costa. ¿Vale? Porque yo lo viví y ahora estoy viviendo lo que estoy viendo, que no hay nada. Una charca que hizo el señor Bermúdez allí y la playa de las Teresitas allá, que para llegar a la playa de las Teresitas es un rollo macabeo. Sí, porque incluso la que estaba en Paso Alto, ahí ya no se puede bañar nadie. ¿Sí? La playa de San Antonio desapareció, todo eso es cemento, 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 hasta llegar al auditorio, a llegar al recinto ferial, a llegar al Palmetto, y ahí están las piscinas del parque marítimo, ¿no? ¿Sí? Y para eso tiene que pagar, lógicamente, para entrar en el parque marítimo tiene que pagar. Y para ir a una playa de la costa no tenía que pagar. Usted iba y se bañaba, sin problema alguno. Pero ahora como todo hay que pagar por todo, pues no sé. Y en esa época de Luzbel, pues no sé si Luzbel llegó a jugar en el campo de Miraflores, no tengo ni idea. Si jugó en el campo de Miraflores, no tengo ni idea. En el Heliodoro creo que sí, con el Tenerife. En el Heliodoro creo que sí. Pero en el campo de Miraflores no lo sé. No lo sé si llegó a jugar allí. Porque además, como él entró en el Tenerife con 24 años, pues claro, nació en 1907, pues pasaron 17, claro, 17 años. Pues no sé, porque me imagino que practicaría antes de entrar en el Tenerife y no sé si jugó en algún equipo, porque por ejemplo existió el San Juan Bautista, existió el Santo Domingo, el Leones del Toscal, existió el Iberia, no sé, existieron equipos, ¿no? Y muchos jugadores, como ya he comentado, del Iberia terminaron en la península jugando en grandes equipos de la península, ¿no? Pero no sé, en el caso de Luzbel no tengo ni la menor idea, solamente los datos que yo, digamos, recuerde de él y aquellos que yo he podido encontrar en algunas notas que yo cuando hacía retorno lo pasado en Radio Isla, pues iba apuntando los nombres de las personas que tenían un mérito y no se les daba. O recordar a través de Josefina Aguiar Sirven, que recientemente fallecida, y de su hermana María Rosa Aguiar Sirven, que todavía vive, gracias a Dios, pues recordar cosas como el Bar Atlántida Tirrún, como el Bazar Colón, donde una de las empleadas del Bazar Colón, ¿no? Todavía estaba, bueno, el otro día creo que vino una ambulancia y la llevó o algo de eso, porque ya hace ya unos días que no la veo con el perrito por ahí, Walkiria creo que es el nombre de ella, y no sé qué es lo que habrá pasado, pero creo que la ambulancia la llevó, no sé, porque como últimamente entre el mes de agosto y septiembre
aquí ha sido un desastre. Y recordarles, claro, que mañana a todos los amigos de Agustín No Dame Goya Lavasol, mañana es la misa a las 7 de la tarde en la iglesia San Francisco. Ya yo recordando siempre las cosas para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? De hacerle una bonita despedida a él y también un recuerdo a los padres de José Antonio Pérez Afonso, los toscaleros, Laura, Afonso y Victorino Pérez, ¿no? Sí. Sería un bonito gesto el ir a la iglesia de San Francisco y aunque usted sea religioso o no sea religioso, ¿eh? Por lo menos despedir a Agustino Dame Goya como él nos trataba a nosotros, como él nos trató a nosotros siempre, de buena manera, colaborador 100%, es decir, yo realmente, ya lo he dicho, la última vez que estuve en la iglesia San José fue cuando murió mi madre, ¿no? Y cuando rodé una secuencia de Isidoro en una película que está en la escalera de la iglesia y se ve el Cristo crucificado en la pared, ¿no? Se ve con Isidoro que grabé de la película Sin Límites, pero de resto no he ido más. Y esta va a ser pues la primera vez que voy, si Dios quiere mañana, voy a ir allí, porque para mí Agustín No Dame Goya Lavasol era más que un amigo, era algo grande, ¿no? Algo muy grande para mí. Nuestra juventud fue maravillosa, ¿no? Sí. Nuestra juventud fue maravillosa. Y lógicamente pues iré a despedirle, claro. Y sobre todo darle un abrazo a José Antonio Pérez Afonso y mis saludos a María Victoria Pérez Afonso, amigos también, por sus padres, que también fallecieron hace muchos años, ¿no? Pero que fueron, digamos, parte de lo que formamos la familia del Toscano, como toscaleros, ¿no? Y Luzbel, pues lógicamente, aunque yo ya digo que solamente lo conocía de vista, de que tenía cierta amistad con mi padre, se saludaba con mi padre, y no sé si alguna vez llegó a entrar en el estanco a comprar alguna cosa, no lo recuerdo bien, pero creo que lo más que recuerdo es lo que ya he comentado, ¿no? De que cada vez que pasaba por al lado de él, me dejaba un perfume, un olor tan bueno que te dejaba, ¿no? Sí, 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 te gustaba. Es como cuando paso, ya digo, al lado de muchas señoras y señoritas y te dejan ese olor a colonia que te atrae, ¿no? Te atrae muchísimo el olor. Te gusta, ¿no? Oler eso. Claro. Es así. Pues yo, claro, como no tengo mucho que decir de Luzbel, ya digo, a nivel profesional, porque de lo íntimo paso, y tampoco es que sepa mucho, ¿no? Ni de su profesión. No recuerdo de qué tipo de profesión tenía, aparte de jugar a la pelota, ¿no? Porque en esa época, aparte de jugar a la pelota, tenías que tener un empleo, porque si no, te morías de hambre, ¿no? Con lo que cobraba. Entonces, como no puedo ir más allá de lo que ya he dicho, quiero concluir diciendo de que yo he cumplido con la calle San Juan Bautista, he cumplido en todo lo que tenía que cumplir. He cumplido con Justo Gilberto, con esquina San Martín, he cumplido con Tigre Barrio, he cumplido con Jorge Fernández, con Enrique Sanfiel y ahora estoy cumpliendo con Luzbel. Estoy cumpliendo con Luzbel Pérez Padrón. ¿Sí? Y como no puedo decir más nada, sino lo que he dicho hasta este momento, si hubiera alguien que pudiera comentar algo más sobre esta persona, tiene este programa Toscalero totalmente abierto para poner las impresiones que tengan de esta persona y que siempre sean respetuosas como siempre. A mí me gusta que sean las cosas respetuosas, ¿sí? Con educación, y si era un jugador que no gustaba a cierta persona, pues lo puede decir,
pero con respeto. No me gustaba cómo jugaba. O lo contrario, me encantaba cómo jugaba, lo que hacía. Es decir, que la página Toscalera, está totalmente abierta para opiniones, para que la gente pueda hablar de todo lo que sucedía a su alrededor dentro del barrio sin ningún tipo de problema. Yo me ofrezco voluntario totalmente a grabar fuera de aquí o aquí sin ningún problema. Ya lo he dicho, mi teléfono, lo repito, es 650-735-225. Y como también ya he advertido, hay personas de las que voy a hablar, pero no tengo fotos de ellos. Pero voy a hablar de ellos porque lo merecen, se han ganado el espacio merecidamente, de sobra. Pero como no tengo fotografía, lo único que puedo hacer es sacar una foto del lugar donde vivió, por ejemplo, y ponerle el nombre y ser Toscalero. Así que con eso, hasta el próximo, que será Dios mañana, Dios mediante, digo yo. Vale.